Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el por qué la mayoría de personas les gustaría cumplir una serie de objetivos, una serie de metas, conseguir una serie de resultados en su vida y no lo acaban consiguiendo. Porque si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 34 años y llevo más de 15 años trabajando en temas como desarrollo personal, actitud positiva, ventas, liderazgo, gestión de equipos y un largo etcétera. Durante estos últimos años he emprendido en diferentes negocios de diferentes sectores, me he arruinado 3-4 veces por el camino, y en este podcast vamos a estar hablando sobre una reflexión que he tenido hoy sobre el motivo principal por el cual la mayoría de personas no tienen todo aquello que les gustaría, o que al menos dicen que les gustaría tener. Espero que no se caiga el móvil. Me veis en un setup totalmente diferente. Estoy en el comedor con la cámara encima del trípode, encima de una silla. He montado esto rápido para poder grabar ya, porque en mi setup, en mi despacho, que seguro que lo has visto si me sigues a través de Instagram, @alejandro.lopezca, verás que estoy montándome un setup muy chulo con un simulador de conducción, una sala insonorizada para poder grabar en la mejor calidad de sonido posible. Pues hay mucho eco. Hasta que no lo insonorice, no me siento muy incómodo, pues hablando y hablando delante de cámara y tal, porque hay mucho eco y molesta. Y hasta que no solucione el tema del aislamiento acústico, pues tendré que ir haciendo podcasts improvisados en el comedor, en la mesa. El otro día hice uno muy chulo, por cierto, en la mesa, etcétera, ¿no? Entonces, al final esto te da igual. Voy a ir al grano, y el grano es el por qué las personas anhelan conseguir cosas, por qué las personas desean o les gustaría tener cosas y realmente no las consiguen. Entonces, vamos a empezar por el principio. Hay un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, libro que te recomiendo encarecidamente porque es espectacular, libro en el cual el autor Napoleón Hill dedicó 25 años de su vida a estudiar a las personas, a las 500 personas más ricas de ese momento de Estados Unidos, y a través de ese estudio de 25 años hizo un libro llamado Piense y hágase rico. Y hay un punto en este libro que es, me parece que son 13 capítulos. Hay un capítulo que es el capítulo de la fe, y ya te adelanto, que te hago un poco de spoiler, que este podcast va a estar va a rodear un poco el concepto de la fe y más cosas que te voy a ir contando. Entonces, la fe no es otra cosa que ver con los ojos de la mente lo que con la vista aún no puedes. Es decir, creer antes de ver. Yo sé que la mayoría de personas, si no ven, no lo creen, ¿no? Y incluso a mí me pasa en muchos aspectos que si no veo algo es como que no acabo de creerlo, ¿no? Pero muchas veces la pregunta es, oye, si yo te garantizo que recorriendo este camino desde el punto A hasta el punto B, si yo te garantizo que recorriendo ese camino, haciendo exactamente este camino de esta manera concreta, alcanzas todo aquello que realmente te gustaría tener o ser en tu vida para llevar aquella vida plena que realmente anhelas, si yo te lo garantizo, ¿lo harías? Bueno, es que claro, ¿y cómo se...? Bueno, pues muchas veces necesitamos tirar de esa fe para poder recorrer ese camino, sabiendo que en el punto B, que al final de ese camino podemos obtener todo aquello que decimos que nos gustaría tener. Entonces, el punto número 1 por el cual las personas no tienen todo aquello que anhelan y desean. El punto número 1 es el compromiso. Porque no me creo que una persona que adquiera el 100% de compromiso para conseguir algo, no me creo que no lo pueda conseguir. Porque al final, cuando adquieres un compromiso al 100%, no hay momentos para rendirse, no hay momentos para abandonar. Evidentemente, el compromiso
esto lo ligo con lo que estábamos hablando antes, evidentemente el compromiso tiene que estar sustentado por algo. Yo puedo comprometerme con una relación amorosa, por ejemplo, y ese compromiso tiene que estar sustentado por algo, ¿no? Por un día a día, por un amor mutuo, por un acompañamiento de dos personas, ¿no? Por una serie de circunstancias, por un contexto que va a sustentar el hecho de que tengas un 100% de compromiso con una persona, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta muy poco comprometernos con otro ser humano o comprometernos con ciertas cosas, pero luego decimos a nosotros mismos y a otras personas que nos gustaría tener ciertas cosas y no nos comprometemos al 100%? Pues la respuesta es muy sencilla, porque el compromiso siempre va a estar sustentado por la fe ciega de que voy a conseguir lo que yo quiero pasando del punto A al punto B. Es decir, que el compromiso se sustenta a través de la fe. Y la única manera de que tú puedas tener un compromiso 100% y tenerlo continuo en el tiempo es que durante todo ese tiempo en el cual yo no veo resultados, tenga una fe ciega de que recorriendo ese camino con un compromiso al 100% obtengo todo aquello que desde un principio quise tener recorriendo ese camino. Entonces, ¿cómo puedo tener fe para que ese compromiso conmigo mismo hacia la consecución del objetivo se pueda cumplir? ¿Cómo, no? El cómo. Ahora vamos a hablar del cómo. Pues se tiene fe observando el resultado de otras personas que han recorrido ese mismo camino, es decir, que saben exactamente qué es lo que han hecho para llegar hasta ese punto, y viendo a estas personas, a otro ser humano que ni tiene rayos láser, ni es Superman ni Superwoman, es decir, que es otro ser humano igual que tú, lo único que le diferencia es que durante X tiempo se ha comprometido en alcanzar ciertos resultados y tú aún todavía no. Entonces, ¿cómo puedes adquirir esa fe ciega? ¿Cómo puedes ver con los ojos de la mente lo que con la vista no ves para comprometerte al 100% con tu objetivo? Viendo a otras personas que ya han recorrido ese camino, viendo a otras personas que ya saben exactamente qué pasos hay que dar, por dónde hay que darlos para llegar del punto A al punto B. Entendemos como punto A situación actual, entendemos como punto B situación deseada. Entonces, en el momento que yo me rodeo, ya sea por vídeos de YouTube, ya sea físicamente, me rodeo de las personas que saben decirme exactamente qué hacer, por dónde caminar, cómo caminar y qué obstáculos voy a tener y cómo solucionar esos obstáculos y un largo etcétera, tengo todas las herramientas y tengo toda la información para tener una fe ciega, para no abandonar durante el camino. Es decir, no abandonar significa compromiso 100%. Compromiso 100% es el antónimo de abandonar. Porque cuando yo me comprometo al 100%, yo automáticamente ya he llegado a mi destino. Porque si yo adquiero un compromiso 100%, he llegado a mi destino. La única diferencia que hay un decalaje de tiempo que no ha pasado para materializar eso en el plano de lo físico. Pero si yo visualizo con los ojos de la mente la situación deseada, el punto B, significa que automáticamente yo ya estoy ahí. Lo único que falta es pasar a la acción y junto a todas esas herramientas y esa información, recorrer ese camino, y lo único que me queda es tiempo para pasar del punto A al punto B. Entonces, ¿por qué esto del compromiso? ¿Por qué digo, al final lo vamos a bajar un poco a tierra, ¿no? Cuando tú le preguntas a una persona, oye, a ti, la pregunta más típica, oye, ¿a ti te gustaría ser rico o te gustaría ser rica? ¿Qué va a decir la mayoría de personas? Que sí, ¿no? Sí, claro, me gustaría. Sí, pero me gustaría gustaría como en algo idílico, ¿no? O imposible, o soñado, o algo como bueno, sí, me gustaría, pero ¿qué pasa? ¿Por qué entramos en esta falacia del me gustaría, pero porque uno, no tengo fe de que yo pueda conseguirlo? No tienes fe de que puedas conseguirlo, porque si yo te digo, oye, ¿te gustaría ser rico? Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo porque todo el mundo lo va a entender. ¿Te gustaría ser rico? Sí, ¿vale? ¿Y por qué no
pasas a la acción? ¿Por qué no haces todo lo que hay que hacer para conseguir aquello que te gustaría? ¿Por qué? Porque realmente no te gustaría, porque realmente no lo quieres, porque realmente si lo quisieras, pondrías toda la carne en el asador, harías todo lo que fuera posible para conseguirlo. Harías todo lo que fuera posible, todo lo que estuviera en tu mano. Y si no lo haces es porque realmente no lo quieres. Porque realmente no te gustaría. Porque realmente estás cómodo en la situación en la que estás. Y porque realmente priorizas esa comodidad actual a el desafío de recorrer del punto A al punto B con todo lo que aquello conlleva. Ahora bien, tienes que valorar, ¿vale la pena la situación deseada, ese punto B, y vale la pena versus todo el camino que tengo que recorrer? Yo, en mi opinión, sí, cada uno tendrá su opinión y evidentemente cada uno tiene su punto B, cada uno tiene su situación deseada de una manera concreta y específica. Pero la realidad es que la mayoría de personas ni siquiera saben cuál es ese punto B, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero te gustaría ganar? Mucho. ¿Qué te gustaría tal? Bueno, y tienen como algo poco definido en su mente, poco claro, poca claridad sobre cuál es la situación deseada, y si tienes poca claridad sobre eso, lo más probable es que no llegues a ningún sitio, porque si no tienes definido en tu GPS mental hacia dónde vas a ir, lo más probable es que no llegues a ningún sitio. Entonces, paso número 1, tienes que tener muy muy claro cuál es la situación deseada. Punto número 2, tienes que tener fe. Tienes que tener fe ciega, o sea, no un poquito de fe, no, tienes que tener realmente la fe ciega de que tú lo puedes conseguir. Punto número 3, tienes que comprometerte contigo mismo a adquirir ese resultado, ya sea como la persona que tú eres, ya sea un resultado económico, un resultado de lo que sea, pero tienes que adquirir el compromiso al 100%, no al 100%, al 100.000% de que no vas a abandonar al primer obstáculo, de que vas a hacer todo lo necesario para llegar al punto B, y todo eso se sustenta en base a la fe. Porque si yo tengo la fe ciega, como te decía al principio, si yo te garantizo de que recorriendo del punto A al punto B, recorriendo esto de cierta manera y haciéndolo de forma constante, etcétera, etcétera, en el punto B vas a recibir todo aquello que deseas y todo aquello que dices que te gustaría ser y tener, ¿lo harías? ¿Sí o no? Esto es la fe, no hay otra cosa. Entonces, para actualizaciones diarias, sígueme a través de mi Instagram, @alejandro.lopezca. Ahí estoy documentando todo mi día a día, todo mi proceso de cambio físico y mental. Doy tips, documento todo para poder expandir esta información, para poder dar este mensaje, este punto de vista, para poder ayudar a más personas a que se empoderen para ser su mejor versión. Sígueme a través de @alejandro.lopezca y nos vemos en el próximo podcast. Chao.